Este delicioso flan de galletas se prepara en unos minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas 1 litro de leche, 20 galletas. He usado galletas María. Tienes que batir las galletas y la leche con una licuadora o batidora. Añade 5 huevos grandes. Y 150 gramos de azúcar, que es 3/4 partes de una taza. Pon caramelo líquido en el molde y vierte la mezcla pasándola por un colador. Tápalo. Ponlo encima de una bandeja apta para horno con 2 centímetros de agua hirviendo. Y mételo en el horno a 170 grados 50 minutos. Este flan queda riquísimo, tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso bizcocho genovés se prepara en unos minutos y queda muy alto, muy esponjoso y riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas 4 huevos grandes. Tienes que separar las yemas de las claras. Bate las claras a velocidad media, 2 o 3 minutos, hasta obtener un merengue. Añade una cucharada de zumo de limón, 1/4 de cucharadita de sal, y 5 cucharadas de azúcar. El merengue estará listo cuando las varillas puedan dibujar sobre él. Guárdalo en el frigorífico 5 minutos. Añade a las yemas 3 cucharadas de azúcar. Tienes que batir 2 minutos a velocidad media. Tienes que añadir a las yemas 3 cucharadas de aceite de girasol y 3 cucharadas de leche.
una cucharadita de esencia de vainilla, mezcla muy bien y vierte las yemas en el merengue. Tienes que mezclar con movimientos envolventes. Por último, añade 100 gramos de harina de trigo común, todo uso. Mezcla con una espátula, con movimientos envolventes, despacito. Mi molde tiene 22 centímetros de diámetro. Vierte la mezcla en el molde. Y mételo en el horno a 160 grados con calor superior e inferior 45 minutos. Esta receta queda riquísima, ideal para bizcochos de tartas. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pastel de yogur se prepara en unos minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Precalienta tu horno a 170 grados. Necesitas 4 huevos grandes. Tienes que separar las yemas de las claras. Una pizca de sal y una cucharada de zumo de limón en las claras y guárdalas en el frigorífico. 3 cucharadas de azúcar en el bol de las yemas. Tienes que batir durante 2 minutos. Una cucharadita de esencia de vainilla. 2 yogures. Mis yogures son naturales griegos y pesan 125 gramos cada uno. 200 gramos de queso crema. Tres cucharadas de maicena. Y una cucharadita de levadura química o polvo de hornear. Tienes que mezclar hasta que no queden grumos. También puedes poner un poquito de ralladura de la piel de un limón. Tienes que montar las claras hasta obtener un merengue. Bate a velocidad media 2 minutos.
y añade 4 cucharadas de azúcar. La mezcla de yemas en el merengue tienes que mezclar con movimientos envolventes. Vierte la mezcla en el molde. Ponlo encima de una bandeja apta para horno, con 2 centímetros de agua hirviendo, y mételo en el horno a 160 grados 30 minutos, a 140 grados otros 10 minutos y 10 minutos más con el horno apagado. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.